Gloria a Dios, aleluya, santo y poderoso. Aquí estamos nuevamente. Al parecer tuvimos problemas con la conexión. Nuevamente, bienvenidos a este espacio, su programa Ya te enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Les saluda su hermana Gigi Delgado desde Baltimore, Maryland. Aleluya. Damos gracias al Señor. Hicimos una oración, ¿verdad? En la transmisión anterior, lamentablemente se tuvo que eliminar, pero aquí estamos nuevamente. Les doy nuevamente la bienvenida. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, por sus oraciones. Y pues damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque hoy ha sido un día bendecido, un día en victoria. Si ustedes están en mi página, pues habrán visto sobre mis niños. Estoy muy contenta y muy agradecida porque definitivamente el Señor ha sido bueno y fuimos sorprendidos hoy. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Simplemente Dios ha sido bueno, santo, poderoso. Dios te bendiga, Ivette. Dios te bendiga, Elizabeth. Me gozo de verte nuevamente en línea. Aleluya. Poderoso, poderoso. Voy a regalar unos minutitos en los que nuevamente la plataforma anuncia la conexión. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos y te exaltamos. Gloria a Dios. Si usted está en sintonía por primera vez, nosotros nos conectamos siempre los jueves. Ayer tuve un compromiso, así que nos estamos conectando hoy viernes. Dios te bendiga, hermana Lisette. Aleluya. Saludos a mi familia. Mamita, abuela me está viendo. Gloria a Dios. Hola, abuela, Dios te bendiga. Dios te guarde, te amo, te mando un besote. ¡Mua! Aleluya. Estuvimos orando, ¿verdad? En la transmisión que comenzó, pero lamentablemente se tuvo que cortar, pero siento, ¿verdad?, de elevar una pequeña oración nuevamente, ¿verdad? Porque claramente la oración nunca está de más y pues usted sabe que cuando se va a llevar palabra de Dios a veces hay situaciones, hay oposiciones y aquí a través de las redes pues no es la excepción, así que aleluya. Padre, Señor, aquí continuamos en tu presencia. Señor amado, me presento ante ti una vez más, Señor. Presento a mis hermanos en línea, mis hermanas en línea, Padre Santo. Poderoso Dios, presenta esta palabra que ha ministrado grandemente mi vida, Señor. Así anhelo, Señor, y pido que ministre la vida de aquellos que estarán viendo, que estarán sintonizando, Señor. Padre, nuevamente presento sus corazones, presento sus mentes, presento sus espíritus, Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo, alabanzas a ti que vives y reinas, Señor amado, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que vas a hacer, Señor. Y gracias nuevamente por esta palabra, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, fluya en la distancia donde están ellos. Oh, Padre Santo, y que no hable yo, Señor, sino que seas hablando tú, Padre Santo. Yo solo soy un instrumento, Señor, a tu servicio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso. Bendiciones, Tere. Déjalo en la tienda. Aleluya. La discreción es la perfección de la razón y una guía para nosotros en todos los deberes de la vida. Palabras de Walter Scott. Vamos a nuestra base bíblica del día de hoy. Es solamente un versículo.
Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la primera carta de Samuel. Primer libro de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Primer libro de Samuel, versículo 17, versículo 54. Aleluya. Dios te bendiga, Mayra. Aleluya. Santo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Voy a estar utilizando la Reina Valera del 60. Y dice así: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Pero las armas de él las puso en su tienda. Esa es la parte del versículo que nos vamos a concentrar y de la cual vamos a partir para esta enseñanza. Aleluya. Esto es... usted conoce muy bien este relato, ¿verdad? Es cuando apareció Goliat, ese gigante, ese filisteo, y estaba atemorizando al ejército de Dios, al ejército de Israel, al ejército de Saúl. Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey de Israel escogido porque el pueblo lo pidió. Y pues fíjese la tremenda experiencia que le tocó a este hombre como rey, porque para ese tiempo no era como ahora, que surge una situación y lo primero que hacen es esconder, sacar al gobernante y protegerlo, ¿verdad? No, para ese tiempo al rey le tocaba irse a la batalla. Y pues le toca nada más y nada menos que esto. Están los filisteos, que sabemos que daban candela. Y, ¿verdad? Parafraseando, de repente aparece este hombre grande, gigante. El capítulo 17 al principio, a partir del versículo 4 hasta el 7, nos da una descripción, ¿verdad?, de cómo era este hombre. No solamente la estatura, sino todo lo que tenía. ¿Por qué lo menciono? Porque es parte, ¿verdad? Tiene que ver con la enseñanza. Entonces, usted imagínese nada más por un momento ser Saúl, ser el rey, el que está pues a cargo, el cual obviamente todos los ojos van a estar sobre usted. Y no solamente está el ejército de filisteos, que como ya les mencioné, pues daban candela. Aparece de repente este gigante. Y pues hubo gran temor. El versículo 24 dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y este gigante no solamente apareció, sino que encima de eso se puso a dar voces, ¿verdad? A amenazar, a atemorizar no solamente al ejército, sino al pueblo de Israel. Y a dar amenaza. Aleluya. ¿Cómo baja eso? Respirando amenazas contra todos los que allí estaban. Y él mismo estaba preguntando quién era capaz, quién era valiente para enfrentarlo. Estaba desafiando al ejército de Israel. Y se dijo, ¿verdad? En el versículo 25 se menciona que al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y eso suena bien, ¿verdad? Pensaría uno que tal vez entonces vendría una gran línea de voluntarios, empezando por los mismos guerreros, los mismos que eran parte del ejército. Sin embargo, no. Estos hombres, estos varones, o sea, todo el mundo a punto estaban atemorizados por la presencia de este hombre. Y David, ¿verdad? Que conocemos su historia,
fue enviado por su padre a que chequeara, a que viera a sus hermanos que eran parte del ejército. Cuando él llega, él ve la conmoción, lo que está pasando. Recuerde que David en ese momento venía del campo, de estar cuidando las ovejas de su padre. Posiblemente él no había escuchado, no sabía nada. Hasta allá no había llegado. Chisme, no se habían enterado, ¿verdad? No había nadie allá en el campo de las ovejas que, hey David, ya te enteraste, allá hay un gigante y está amenazando al pueblo de Israel, y allá el primero que está asustado es Saúl, el rey, y tus hermanos también, o sea, y todo el resto del ejército. David sabemos que eventualmente llega, decide enfrentar al gigante y lo vence. ¿Cómo lo vence? Goliat tenía muchas cosas que vamos a mencionar un poco más adelante. A David se le entregó, aleluya, a David Saúl le dio su armadura, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Le dio su espada, pero ¿qué sucede? Que a David eso no le servía. Yo tengo entendido que las armaduras pues eran hechas a la medida, entonces David era un joven, era pequeño de estatura. Saúl era también alto. Dice la palabra que era entre el pueblo de Israel, sobresalía. Entonces, a él no le servía la armadura de Saúl. No solamente no le servía, sino que no estaba acostumbrado a utilizar eso. Una armadura, pues yo nunca me he puesto una, pero debe de pesar. Entonces, imagínate, uno que no tiene el tamaño, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, con eso tan pesado, o sea, la intención de Saúl era buena porque era proteger a David. Pues este muchacho, este pastorcito que apareció de momento, que dijo, yo voy a ir, yo voy a enfrentar al gigante. Pero no funcionó. David le dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas. ¿Qué hizo David? David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Note, escuche, ¿qué era lo que David tenía? Su cayado, que es el bastón que ven a los pastores, tenía el cayado. 5 piedras lisas del arroyo y una honda. Eso era lo que tenía David, eso era lo que tenía ese joven para enfrentar a ese gigante. El gigante lo amenaza, se burla de él y David le contesta un versículo que muchos conocemos y que incluso es un corito. Te he escuchado cuando dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, dice el versículo 45. Y luego, ¿verdad?, de que David le contesta que lo va a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos y que la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El filisteo, Goliat, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió su mano en la bolsa, de ahí sacó una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente y cayó su rostro sobre la tierra. Escuche, David no mató a Goliat con la honda. Yo he escuchado eso varias veces y eso es un disparate. David no lo mató con la honda. David lo tumbó con la piedra que tiró con la honda, pero eso no fue lo que lo mató. El versículo 50 dice que lo venció con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame un momento. Bueno, sí, no. Voy a corregir. Sí lo mató con la honda. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Eso es lo que yo escuché. No sé usted, pero eso sí yo lo he escuchado. Que lo mató con espada y no. Él lanzó la honda, la piedra en su frente y lo tumbó. Luego él agarró la espada de Goliat, no la de David, porque recuerde que David no tenía espada.
y le cortó la cabeza. Entonces eventualmente caemos al versículo 54, que es la base de hoy. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y ahí es donde vamos a entrar, porque yo leí este versículo el domingo, y cuando yo leí eso, yo entendí y recibí algo. Sin embargo, después dije, voy a investigar porque no estoy segura si esto que yo entendí, pues fue una revelación adicional, porque usted sabe, la palabra está establecida, la palabra tiene una revelación, pero a medida de que la vamos leyendo una y otra vez, pues recibimos una revelación nueva, recibimos algo nuevo. Al igual que lo que yo recibo no es lo mismo que recibe usted. Entonces, yo no quería saber si era lo que yo había entendido, lo que había recibido, o que se refería ahí a que David las armas que dejó en su tienda fueron las armas de Goliat. Y efectivamente así fue. Cuando menciona, pero las armas de él las puso en su tienda, las armas de él, está hablando de Goliat, y las puso en su tienda. David las puso en su tienda, las armas de Goliat. Y entramos a la enseñanza. Hice ese breve resumen también leyendo de la palabra, porque pues es importante, ¿verdad?, refrescar y saber cómo fue este encuentro entre David y Goliat. Y este versículo que leemos, que es nuestra base de hoy, es la culminación de la victoria de David sobre Goliat. Nos relata que David lleva la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero que las armas, las de Goliat, las deja en su tienda. ¿Por qué sucede esto? Porque esto es una muestra de que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de Dios. Y detallamos, ¿verdad?, lo que fue la batalla de David y Goliat. Y ciertamente la victoria en ese caso no dependió de fuerza humana, sino de Dios, porque nuevamente David era un muchacho, era un joven que no tenía armas. Se le quiso dar un arma, se le quiso dar armadura, pero él no sabía usar eso porque David no era soldado, sus hermanos eran los soldados, eran parte del ejército, pero sus hermanos eran también de los que estaban asustados, escondiéndose, me imagino que detrás de Saúl, detrás de todo el que pudieran. Sus hermanos, los que tenían la experiencia, los que tenían la armadura, los que tenían el arma, pues ellos no metieron mano. Entonces, David era el más pequeño de todos esos varones, de todos esos hermanos. David era pastor de ovejas, él pastoreaba y cuidaba las ovejas de su padre. Por eso es que él le dice a David, yo no puedo usar esto porque yo nunca lo practiqué. David no sabía utilizar una espada, no sabía caminar, moverse con una armadura. Además de que, como les dije, la armadura era la medida y David era pequeño y Saúl, la palabra dice que también era alto. Eso lo tuvo que haber quedado grandísimo. No tenía armas. Nuevamente, ¿qué era lo que tenía David? David tenía el cayado de los pastores y la honda y las 5 piedras que fue a buscar al arroyo. Esas eran las armas que él tenía, fueron las armas que él utilizó. Entonces, viendo cómo era Goliat, todo lo que tenía, que si usted va al principio del capítulo 17, a partir del versículo 4, que le narra, le detalla todo lo que tenía Goliat, porque Goliat no solamente iba armado de su estatura, ese monstruo, ese gigante, y este muchachito agarra una honda y tira una sola piedra, lo hiere en la frente y lo derriba, que eso no es testimonio y que eso es una muestra, como bien dice aquí, de que la victoria no dependió del hombre, no dependió de la fuerza humana, no dependió de armas, sino fue de Dios. Aleluya. Saludos, mami y papi, que están en línea. Y usted sabe qué era lo que tenía David. ¿Qué tenía Goliat? Porque además que, como les dije, que este versículo pues muestra que la victoria no vino de fuerza humana, sino del poder de Dios. ¿Qué entendí yo además? Entiendo, ¿verdad?
que tener armas no necesariamente asegura tener victoria. ¿Por qué? Porque Goliat, ¿qué tenía? Mire, Goliat tenía sus armas, ¿ok? Tenía su armadura, su estatura, su fuerza, porque si era grande tenía que tener fuerza. La estatura de Goliat, estuve buscando, se dice que era aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas, ¿ok? 9 pies y 6 pulgadas, o sea, ese hombre era grande, estaba alto, estaba potente, como diríamos. Y no solamente tenía eso, él tenía hasta un escudero, no sé por qué, porque pues un hombre así de grandote, con todas esas armas, con toda esa armadura, ¿para qué va a tener un escudero? Pero lo tenía. Sin embargo, con todo eso, fue vencido por alguien muchísimo más pequeño, más joven, sin armas y sin armadura. Por eso vuelvo y les digo que yo entiendo también leyendo este relato que tener armas no necesariamente te garantiza la victoria, no te la asegura. Armas así carnales, armas físicas, no. Eso también lo vemos mucho en los deportes. A veces vemos, ¿verdad? Este deportista con una condición, ¿verdad? Y uno piensa, este es el que va a ganar, este es el que, y de momento, ¡ups! Sorpresa. Otro que no tiene nada que ver, que uno no pensaría, es el que gana. Entonces, no podemos descansar en nuestra fuerza física, descansar en lo que nosotros tenemos, lo que poseemos, porque vuelvo y les digo, eso no garantiza la victoria. Si no, pregúnteselo a Goliat. Nuevamente, porque hay gente que está entrando. ¿Qué era lo que tenía Goliat? Goliat tenía sus armas, tenía su armadura, tenía la estatura, aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas. Eso no lo dice en la Biblia. La Biblia dice otro tipo de medida, pero buscando la medida de hoy, en la vida cotidiana, para poder entenderla, se dice que era aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas. O sea, usted imagínese, porque son esos hombres que miden más de 6 pies y a veces uno se queda como que, wow, este está grandote, está alto, imagínese, 9 pies y 6 pulgadas. O sea, tenía sus armas, su armadura, su estatura, su fuerza, incluso hasta un escudero, y aún así fue vencido por un muchacho más joven, más pequeño, sin armas, sin experiencia. O sea, un pastor de ovejas, el más pequeño de su casa. Y escuche esto, qué interesante. David es nombrado en la palabra como paladín. En la Reina Valera, en algunas ocasiones lo nombra paladín. Y en la Biblia dicho término no se usa para describir un rol como en la fantasía. Y cuando hablo de fantasía, pues videojuegos, películas, series o libros. Sino más bien para referirse a campeones o guerreros valerosos. Escuche. Si usted escucha paladín en términos de fantasía, como les mencioné, videojuegos, libros, series, películas, pues es más bien como un rol. Y algo que no, ¿verdad?, no tiene nada que ver con el término, con la... Ay, Dios mío, se me fue la palabra. ¿Verdad? Con el término que se utiliza para Goliat. Escuche nuevamente. Se utiliza más bien para referirse a campeones o guerreros valerosos. Estamos hablando de Goliat, el grandote, que venció al muchachito, que tenía todo. Entonces, me llamó la atención y quise buscar otras versiones a ver si también mencionaban lo de paladín, porque paladín es una palabra que tal vez a lo mejor usted no la había escuchado, tiene otra versión de la Biblia o ha leído este relato y no se había percatado, pero estuve buscando todas las versiones que están en la aplicación Bible Gateway, que es la que yo utilizo. Ninguna fuera de la Reina Valera dice paladín, pero describen a Goliat como campeón, guerrero, famoso guerrero, combatiente.
Y estas otras versiones que están disponibles en la página Fruto del Espíritu, que es una página de mi amado, escuche, retador adalid, que es un adalid, antiguamente era caudillo militar, caudillo jefe, guía o cabeza. Escuche, las voy a repetir todas. Porque Goliat, la Reina Valera, les dije que lo menciona como paladín. Otras versiones de la Biblia lo mencionan, lo describen como campeón, guerrero, famoso guerrero, combatiente, retador o adalid, que antiguamente era un jefe militar o guía o cabeza. Ese era Goliat. Ese era el gigante, ese era el hombre que salió a retar al pueblo de Israel. O sea, no era solamente, como era más alto, pues a lo mejor le dijeron, mira, vete a ver, mételes miedo a ver cómo ellos reaccionan, o tal vez él se ofreció, no. Por eso es bueno, ¿verdad?, que busquemos otras versiones también de la palabra, porque nos ayudan a entender exactamente quién y qué era Goliat. No era simplemente un hombre gigante que era parte del ejército. O sea, era un campeón, era un guerrero, famoso guerrero, dicen algunas versiones. Combatiente, retador, adalid, que nuevamente era jefe militar, guía o cabeza, ¿sabes? Y aún con todos esos títulos, con todas esas descripciones y todo lo que tenía, estatura, armadura, arma, fuerza, escudero, ¿de qué le sirvió? De nada. Mi abuela diría nada, nada, nada. De nada, nada, nada le sirvió. Porque lo agarró el muchachito, el simple pastor de ovejas, y lo venció. Y sin tener armas, sin tener armadura, sin tener nada, simplemente el cayado, porque él no soltó el cayado, escuche. Él no soltó el cayado, y el cayado es lo que distingue al pastor. ¿Usted ha visto aleluya, las pinturas, los dibujos o los pastores en la vida real? Siempre tienen el cayado. Y David no lo soltó. Esa palabra lo tomó. Y la honda y 5 piedras, y solamente tuvo que usar una. Y con ese poquito, ese muchachito venció a ese paladín, a ese gran guerrero, famoso guerrero, a ese retador, campeón, combatiente, guía, cabeza, que era temido. Claro que sí, imagínense, si nada más, es que hermano, nada más con la estatura, vuelvo y le digo, se dice que era aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas. Nada más con la estatura. Entonces, eso no fue cuestión de un día. Eso no pasó un solo día, eso fueron varios días que estuvo ahí. Él salió al encuentro y gritando, buscando, como todo un retador, como dice una de las versiones, que puede encontrar en Fruto del Espíritu. Aleluya. Como todo un retador buscando quién se atrevía a enfrentarlo. Claro que era temido. Hasta yo me pongo alegre. Pero sin embargo, como ya hablamos, discutimos, como dice la palabra, David, el muchachito, el chiquito, el jovencito, el que estaba ya olvidado pastoreando las ovejas de su padre. Porque si leemos más adelante, cuando el profeta Samuel fue a casa de su padre, buscando a quien ungir, porque había que ungir a alguien. ¿A quién llamó Isaí? Pues primero al mayor, a Eliab. Después vino Sama, después vino el otro y el otro. 7 hijos le trajo y aún así, no, no, estos son todos tus hijos. Queda uno, el pequeño que está allá apacentando las ovejas. Pues tráelo. Y cuando entró, resulta que ese era el que el Señor había enviado al profeta a ungir. David era un muchachito despreciado. Se dice que era fruto de una relación no lícita o una circunstancia no lícita. Y uno de los salmos lo dice, en pecado me concebió
mi madre. ¿Alguna razón tendría para que lo tuvieran allá, lejos, rezagado de las ovejas? ¿Por qué? Porque a lo mejor era bueno con ella, las cuidaba. Bueno, era bueno porque la palabra también nos dice, el mismo David le dice a Saúl que él cuidaba las ovejas de su padre, que las cuidaba del oso, del león, con sus propias manos, sin armas nuevamente. Entonces, ese muchachito despreciado desde antes por su propia familia, más adelante despreciado por el mismo Saúl, porque le entran celos, intenta matarlo. Ese muchachito que fue ungido y tuvo que esperar para llegar al reinado, porque David no fue ungido y entró al palacio rápido. David fue ungido y regresó al campo de las ovejas. Después lo llamaron para el palacio a tocar el arpa a Saulito, que tenía un espíritu que lo estaba atormentando. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces David tocaba el arpa y Saulito se calmaba. Pero resulta, fíjese que a Saulito se le olvidó porque cuando apareció David y mató a Goliat en su cara, él ni siquiera se acordó, lo reconoció, andaba preguntando, ¿de quién es ese joven? Y cuando después se le llenó el corazón de ira y de celo, porque la gente comenzó a ver a David no como un pastor, comenzó a verlo como un guerrero y eventualmente como un rey, pues ahí a Saúl se le olvidó que David era el que tocaba el arpa para que el espíritu maligno enviado por Jehová por desobediente lo dejaba tranquilo cuando tocaba. Se le olvidó que ese muchachito fue el único que dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, yo voy a enfrentar a ese paladín, a ese famoso guerrero, a ese combatiente, a ese retador. Y lo venció ahí en su cara, porque vuelvo y le digo, no era como ahora, que ocurre un desastre, ocurre cualquier cosa y lo primero que hacen, aquí ¿qué es lo primero que hacen? Buscar al presidente y protegerlo. En Puerto Rico, la gobernadora. Allá en España, los reyes, ¿verdad? Depende del cargo. ¿Qué es lo primero que hacen? Buscar al alto funcionario del país y protegerlo. Aquí no. Aquí había guerra y ¿quién era el primero que tenía que salir? El rey. Por eso era que Saúl estaba ahí. Santo. Entonces, David hirió al filisteo, al paladín, utilizando la honda y una piedra. Lo hirió y lo derribó. Y después con su propia espada, porque recuerde que David no tenía armas, con la misma espada de Goliat, le cortó la cabeza. Y se llevó la cabeza, ¿verdad? Como señal, ¿verdad? También como evidencia de que ya. Pero fíjese que dice el versículo 54, la base bíblica, que David se llevó la cabeza, pero dejó las armas de Goliat en su tienda. ¿Por qué? Pues ya discutimos. Porque este versículo es una muestra, ¿verdad? Es un relato de que la victoria realmente proviene del Señor. La victoria proviene, aleluya, del mover de Dios, del poder de Dios, no de las armas. Y la mayor evidencia de eso, pues, es el mismo Goliat. Ya usted ve todo lo que tenía, hasta un escudero. Nuevamente, no sé por qué. Yo lo leía y yo, pero ¿y para qué este hombre gigantesco, con toda esa experiencia y todos esos títulos, tenía un escudero? Pero lo tenía y no sirvió de nada porque ¿dónde estaba el escudero cuando David entró a correr? Ay, cuidado. Cuidado porque esto no está en el programa, pero lo recibió ahora también. Usted sabe que hoy día hay muchos ministros que tienen escuderos. Y escuderos en el sentido de ser intercesor, de que lo cubra, pues no lo va a encontrar como parte del ministerio en la Biblia. La Biblia se habla, ¿verdad?, del ministerio quíntuple. Ahí no hay escudero. Yo entiendo, santo, espero no. Tengo un micrófono nuevo, ¿verdad? Espero no haberlo desconchuflado. Si dejan de oírme, me avisan para avisarle a mi técnico que venga y lo arregle.
Mire, yo entiendo que el Señor pueda capacitar gente, llamarlos y separarlos para que estén al lado de un ministro, ya sea el pastor, un profeta, el apóstol, para que sea su siervo, para que lo cubra en oración, porque, hermano, ¿sabe? Son personas pues que el Señor los usa, que tiene grandes dones, y usted se cree que esa gente no van a recibir ataques. Claro que los reciben. Entonces, hay gente, ¿verdad?, que dice, no, ser escudero no es bíblico. Bueno, ok. No es bíblico, no está, vuelvo y le digo, como parte de lo que es el ministerio quíntuple, de lo que está establecido, pero yo entiendo que el Señor puede llamar a gente y esta es mi opinión personal y mi experiencia, porque, ¿sabe qué? Porque también he tenido que aprender a tragarme mis palabras, porque hubo un tiempo que yo también era así, yo decía, escudero no, eso no es bíblico, ¿para qué tú necesitas un escudero? ¿Para qué? Pero me ha tocado ver, me ha tocado experimentar, y entonces, bueno, entiendo que sí, yo no estoy diciendo que escudero es de la Biblia, por favor. Como siempre le digo, no me edito un videíto diciendo que yo dije eso, porque yo tengo el video original y se lo enseño. Yo entiendo que puede haber hombres y mujeres que el Señor los escoja para ser escuderos de algún ministro. Ahora, que sea alguien que efectivamente el Señor lo escoja y le muestra. No que lo escoja el mismo ministro. Porque entonces si escoge un escudero como el que tenía Goliat. Goliat tenía escudero. Es más, déjame buscarlo. Sí, porque estoy haciendo una pausa porque esto no estaba en el bosquejo. Pero en el capítulo 17, cuando está describiendo todo lo que tenía Goliat, dice el versículo 7, e iba su escudero delante de él. Goliat tenía un escudero. Y más adelante, aleluya, ¿dónde es que está? Gloria, gloria a Dios. Está por aquí también, es que quiero. El escudero de Goliat se menciona al menos 2 veces. Sin embargo, cuando David corrió donde él, que dice que el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Dónde estaba el escudero? ¿Dónde estaba el escudero? ¿Qué hizo cuando vio que ese muchachito venía para donde gigante? ¿Se confió? No se menciona. Se menciona al menos 2 veces antes, pero en ese momento, ¿dónde estaba el escudero? Vuelvo y les digo, mi opinión, mi experiencia, lo que yo he visto, yo entiendo y reconozco que sí, que el Señor puede llamar a siervos y siervas a que sean escuderos o escuderas de ministros. Pero no puede ser cualquiera. Porque a la hora de la verdad, mira, se te desaparecen como lo hizo el de Goliat. ¿Dónde estaba el escudero de Goliat? Así que, cuidado, ministro, ministra. Cuando el Señor le habla, ¿verdad? Pues entonces, si el Señor me dice y me habla, ok, Giselle, vas a comenzar el ministerio, esto y esto. Necesitas una escudera, te voy a asignar una escudera. Entonces, yo tengo que orar al Señor, ok. Si el Señor ha determinado, ¿verdad?, que yo tenga a esta persona al lado mío, además del Espíritu Santo que siempre está conmigo, pero si el Señor me ha dicho que yo necesito tener a alguien mío al lado mío para que sea mi escudero, entonces
Yo no puedo escoger a cualquiera. Pues voy a coger a fulana, que la conozco de tantos años, que nos llevamos bien. Tengo que orar por eso también, para que sea una persona. Ay, Dios mío, estoy entrando en otro tema, que no estaba en el bosquejo, pero... Al igual que si usted le dicen, ¿verdad? A lo mejor usted le ofrecen para ser escudero o escudera, pues, ore al Señor, diríjase y asegúrese que sean los planes de Dios. Porque imagínense, que lo asignen a ser escudero o escudera y suceda algo así parecido. Vuelvo y repito, yo reconozco y sé que el Señor puede levantar personas para que sean escuderos o escuderas, pero definitivamente no puede ser cualquiera. No puede ser escogido por fama, porque lo conozco, ay, porque es mi familia. Pero vamos a dejarlo ahí porque nuevamente eso es otra enseñanza y eso bajo de ahora. Discutimos, ¿verdad? Que ¿por qué David dejó las armas de Goliat en su tienda? Porque este versículo, ¿verdad? Es una muestra que la verdadera victoria viene del Señor, del poder de Dios, no en las armas. Y nuevamente, un claro ejemplo es Goliat, porque ya usted ve todo lo que tenía y no le sirvió de nada. Como quiera, fue vencido. Eso fue lo que yo busqué, porque después yo dije, pero ¿será eso entonces? Y efectivamente, pero ¿sabe qué, hermano? Eso no fue lo que yo recibí primero, cuando leí ese versículo. Cuando leí ese versículo que dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda, yo de momento pensé que estaba hablando de las armas de David. Aunque las armas de David eran algo sencillo, ¿verdad? Era su cayado, era el saquito pastoral que tenía, la honda y las piedras que fue a buscar en el arroyo. Y sabe que, hermano, así como David dejó las armas de Goliat en la tienda, a veces nosotros tenemos que dejar las armas de nosotros en la tienda también. Y eso fue lo que yo recibí cuando leí el versículo primero. Pero me quise asegurar porque después dije, no, espérate. Yo entiendo que está hablando de las armas de David, pero si originalmente habla de las armas de Goliat, y así era. Bendiciones, Pastor Wichi. Entonces después que verifiqué eso, sí, y efectivamente, a veces las armas de nosotros tenemos que dejarlas en la tienda. Y las armas de Goliat fueron dejadas en la tienda, ¿verdad? Por las razones que ya discutimos. Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos que dejar nuestras armas en la tienda en ocasiones? Número 1, porque son experiencias personales y digamos que exclusivas entre Dios y nosotros, que simplemente no se comparten. That's it. Sí. No quise poner ejemplos porque entonces se contradice, porque si es algo personal y hasta exclusivo entre Dios y nosotros, que no se comparte, pero dije, déjame a ver cómo yo lo puedo ilustrar. Por ejemplo, usted sabe que Jesús sanó un ciego de la vista utilizando saliva. Si no lo sabía, se enteró hoy. Dice la palabra que escupió en el barro y ahí formó. Entonces eso que formó se lo puso en los ojos al ciego y después le envió a lavarse y el ciego recuperó la vista. Sí. Si usted recibe sanidad de esa manera, ¿eso usted lo va a compartir con la gente? Si usted recibe sanidad del Señor, ¿verdad? Jesús lo sana de esa manera. ¿Usted lo va a compartir con la gente? Eso es algo como que un poquito, es precisamente personal.
exclusivo, ¿sabe? Eso es algo que no todo el mundo va a entender. Imagínese usted predicando y compartiendo en todos lados que tenía un padecimiento. No, tenía un catarro ahí que me estaba llevando fuerte, tenía pulmonía, tenía asma, yo no sé. Y me sané porque Jesús descendió y escupió en el barro, formó una masilla y me la puso en los ojos. Mano, si usted dice, vamos a hablar claro, si usted dice, lo primero que van a decir, este está loco, esta está loca. Sin mencionar que se van a asquear, o sea, vamos, estamos sin filtro, la vida cotidiana. Yo puse ese ejemplo, ¿verdad? Por tratarle de no dejarlo así en el aire, pero, mano, experiencias personales y exclusivas que usted tiene entre usted y Dios que simplemente no se comparten. Yo las tengo. Yo he tenido experiencias de sanidad, revelaciones, y no las comparto. No porque yo no quiera edificar el cuerpo de Cristo, no porque yo no quiera compartir lo que el Señor ha hecho conmigo, pero es precisamente porque son experiencias bien privadas, porque son experiencias en las que el Señor ha tenido, mira, vamos a ver, ha sido experiencias en las que el Señor ha tenido que meter la mano. Y lo que ha pasado allá adentro, eso es para mí, porque es bien personal. Porque se tocan, se revuelven fibras personales, fibras íntimas. Partes de mí que solo el Señor conoce, experiencias mías que solo el Señor conoce. Tal vez usted recibe una sanidad, recibe una respuesta, recibe una restauración. Y qué bueno, gloria a Dios, pero cuando usted viene a ver cómo sucedieron las cosas, no, eso es bien exclusivo tuyo. Eso tú no lo puedes compartir con más nadie. Yo no sé si de los que están en línea alguien ha experimentado eso. Yo me atrevo a decir que probablemente mi papá lo ha experimentado, que Elizabeth lo ha experimentado, que el pastor Wichi lo ha experimentado. Yo me atrevo a decir, ustedes obviamente no tienen que contar pero como les digo, yo he pasado situaciones así que no puedo compartir. No porque esté prohibido, no porque el Señor, no, es porque simplemente es mío. Así como a veces tenemos posesiones que son bien nuestras, pues tenemos esa experiencia con el Señor. Aleluya. Número 2. Podemos entrar en un estado de vulnerabilidad y exposición que incluso pueda llegar a hacernos daño. Y aquí sí le puedo dar un ejemplo también de la palabra. Sansón. Perdóname, Sansón, te voy a hacer un poquito de bullying otra vez, pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón tenía una fuerza extraordinaria, con un propósito y a causa de unas directrices específicas que no solamente quedaron en el vientre de su madre mientras ella lo estaba cargando. Unas instrucciones que vinieron ya luego de que él nació y creció y se hizo adulto. Usted sabe que él era nazareo desde nacimiento, que no iba a pasar navaja por su cabeza, que no bebía sidra. Su madre se tuvo que cuidar de ingerir ciertos alimentos, pero como le digo, esas instrucciones específicas no fueron solamente cuando su madre estaba embarazada, sino que siguieron cuando él fue niño, cuando él fue adolescente, eventualmente cuando creció. Siendo adulto, esas directrices seguían. Sansón tenía esa fuerza extraordinaria con un propósito y por unas causas, unas directrices específicas. ¿Y qué pasó con Sansón? Eventualmente, los filisteos, los mismos
de donde salió Goliat, de donde salió este paladín, comenzaron a buscar, no. Aquí hay algo, nosotros tenemos que ver porque este hombre tiene que tener una debilidad. ¿Y a quién mandaron? A Dalila. Y allá vino Dalila y empezó día y noche, y día y noche, día y noche, a insistirle, hasta que Sansón se hartó y le dijo, el secreto de mi fuerza es tal. Nunca ha pasado navaja por mi cabeza. ¿Y qué hizo Dalila? Lo acostó, lo durmió y le raspó la cabeza. ¿Y Sansón qué pasó? Perdió la fuerza y eventualmente perdió la vida. ¿Por qué? Porque entró en un estado de vulnerabilidad. Sansón simplemente no se cuidó como tenía y llegó un momento que las palabras de Dalila le causaron aflicción en el corazón. Entonces que mucha gente piensa que esto pasó pues un día ya, de un día para otro. No, ella estuvo día y noche ahí constantemente. ¿Usted se harta de alguien o de algo de una sola experiencia? No, ¿verdad? Cuando siguen las cosas y sigue pasando lo mismo, y te siguen molestando y sigue lo mismo y la misma situación y esto y tú no ves cambio, no ves salida, esto, lo otro y sigue hasta que llega un momento, ya, me harté. Pues eso pasó con Sansón. Dalila siguió ahí buscando, insistiendo. Y como Sansón definitivamente es que no estaba en su condición óptima. Él no estaba en su condición óptima, pues él entró en un estado de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se veía desde ya. Había una vulnerabilidad, una debilidad en Sansón y eran las mujeres. Porque Dalila no fue la única. Bueno, voy a darle un break a Sansón porque ya yo hablé de esto, pero no fue de un día para otro, no solo fue solamente un día que Dalila lo estuvo fastidiando hasta que él se dio, no, fue tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a Sansón? Perdió lo que tenía, lo que era su victoria y cayó en derrota. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Obtenemos una victoria, gloria a Dios, pero hay ocasiones en las que no podemos compartir las armas que utilizamos para obtener esa victoria de la mano del Señor. Sí, porque nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe? Esto no es, tengo tal situación, está pasando tal cosa, ok, Señor, lo dejo en tus manos. Jehová pelea por mí. Jehová Nisi pelea por mí, ok. ¿Ya? ¿Todavía? Ok. Me avisas cuando venza. ¡Qué mamey! Dicen allá en Puerto Rico y en otros lados. Así cualquiera. Te lo entrego, Señor, y yo me quedo aquí tranquila. No. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir intercediendo, yo tengo que ayunar, yo tengo que leer la palabra. Y si Dios me envía a pelear, pues tengo que pelear. No es simplemente lo entrego en tus manos, me echo para atrás y ya pues me avisas cuando esté. Como cuando a veces yo me antojo de algo. Ay, mi amor, él hace una tortilla riquísima. Pues él hace la tortilla y pues yo espero a que esté. O cuando vamos a un restaurante y le decimos al cajero o al mesero, quiero tal cosa y nos sentamos a esperar o la mandamos a pedir, ay Dios mío, que hasta la traen a nuestra casa. Nos sentamos a esperar, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Nosotros presentamos nuestras situaciones ante el Señor, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Sansón tenía una parte que hacer que no la hizo porque él no se cuidó. Él no estaba haciendo lo que le correspondía porque Dalila eventualmente le afligió el corazón tanto que mire qué desenfocado estaba que él le dijo el secreto de su fuerza. ¿Y qué pasó?
Entonces a veces nosotros tenemos una situación por la que oramos y entramos en oración y un tiempo ahí de intimidad con el Señor, porque vuelvo y les digo, el Señor hace la parte, pero nosotros también tenemos nuestra parte que nos corresponde. No es presentárselo y ya sentarnos a esperar a que ocurra el milagro. Tenemos que seguir orando. Tenemos que interceder. En ocasiones nos tenemos que ir a guerra espiritual. Y guerra espiritual, ¿usted cree que solamente levantar, hablar lengua? Decir Rambo saca la mataca y me sacudo un poquito y ya guerra espiritual. No. Poderoso Dios. Guerra espiritual, seguir orando cuando no tengas fuerza, cuando no tengas voz y prepararte. Prepararte para recibir cantazos. Cantazos emocionales, cantazos espirituales y hasta cantazos físicos. Porque, ay Dios mío, aquí en línea yo sé que hay gente que también ha entrado en guerra espiritual y ha recibido golpes, ha recibido cantazos. Físico. Guerra espiritual. Sí, exactamente, nos montamos hasta el hueso. A veces hasta nos enfermamos. Estamos durmiendo plácidamente y de momento hay... Eso es guerra espiritual. No es como le dije, pues, hablé por de lengua, me sacudo un poquito, uy, ya. Guerra espiritual con el enemigo. O zapatear un par de veces, agarrar el pandero, aleluya, espérate. Coge el pandero y ¡pam! Ya se fue. La guerra espiritual cuesta. Cuesta. Cuesta en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual y en lo físico también. Entonces, si usted tiene que entrar en guerra espiritual, no sabe la infinidad de cosas que va a tener que hacer para poder vencer esa situación. Porque la situación está en manos del Señor. Aleluya. La situación está en manos del Señor. Y Él está haciendo su parte, pero a nosotros también nos toca, porque es que vuelvo y digo, y no puedo salir de esta línea, porque es que hay alguien aquí que no ha entendido que también tiene que hacer su parte. Ay, Señor, lo pongo en tus manos y ya. Tienes que seguir orando, tienes que seguir clamando. ¿Le entregaste una persona a Dios? Amén, se la entregaste. Él lo hará. Pero tienes que seguir clamando, tienes que seguir orando, tienes que seguir intercediendo. Y posiblemente te toca entrar en guerra espiritual por esa persona, aunque ya se la hayas entregado a Dios. Entonces, en un proceso así, fuerte, de guerra espiritual, porque estás tú a tú cuando vienes a ver, ay, es que aquí no hay nadie, aquí estoy más que yo y el Señor y el Espíritu Santo y Jesús. Más nadie. Gloria a Dios, necesito la música, perdón. Entonces tienes que hacer tu parte también. Entonces, si haces parte, gloria a Dios, aleluya. Durante ese proceso que pasaste en tú a tú con el Señor y esta situación, habrán cosas que tú compartas para ministrar y bendecir la vida de otros, para edificar el cuerpo de Cristo, para darle la gloria al Señor y demostrar que la victoria viene del poder de Dios, no de armas, así como el caso
de David, ¿por qué dejó las armas de Goliat en la tienda? Por eso. Pero habrá también cosas que tú no puedes compartir. Habrán armas que tú utilizaste que no las vas a compartir, que las tienes que dejar en la tienda. Un ejemplo ahí loco. Si estoy en una administración y se torna en una liberación, y esto, ¿verdad? Un ejemplo. Y la liberación de esa persona viene porque yo agarro precisamente este pandero y le meto un buen cantazo en la cabeza. Y ahí lo que lo tenía atado, lo dejó, lo soltó. Hermano, si eso es así, yo puedo estar compartiendo, no porque fue libre en el nombre de Jesús, porque yo lo agarré con el pandero y lo... Eso es algo como que bien, ¿usted entiende? Bien personal. Controversial, porque hello, ¿qué van a decir? Pero mira esta, ¿cómo tú vas a agarrar con el pandero y le vas a meter un cantazo? Bueno, si es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es un arma que yo tengo que dejar en la tienda, porque yo no puedo estar por todos lados diciendo que la liberación vino porque le metí un cantazo con el pandero. Un ejemplo loco, ¿verdad? Para reírnos también, ríase si quiere, pero... Aleluya. Nuevamente, experiencias personales y digamos que exclusivas entre Dios y nosotros que simplemente no se comparten. Entonces yo me pongo a decir, no, porque yo tuve la victoria, el Señor me dio la victoria cuando agarré el pandero y le metí un cantazo. Entro en un estado de exposición que incluso puede llegar a hacerme daño porque... Número 3. Y esto viene de la mano con el ejemplo que le di del cantazo con el pandero. Según se comparte y se comparte y se comparte... Porque a lo mejor yo se lo digo a Panchita, no, tú no sabes lo que a mí me pasó. No, esta situación que yo tenía con mi esposo, pues el Señor me dijo que le metiera un cantazo con el pandero. Y ahí se arregló todo. Y se lo digo a la hermana Pancha. Y a lo mejor yo no se lo digo a más nadie porque yo entiendo, bueno, esto es bien. O sea, no puedo estar diciendo eso en todos lados. Pero ¿qué garantía tengo yo de que la hermana Pancha no lo va a decir para adelante? Y allá va la hermana Pancha y le dice a la hermana Pancracia, no, si Gigi cogió al esposo y le metió un cantazo con el pandero y así fue como se enderezó ese hombre. De verdad, ay, yo nunca lo hubiera pensado. Y están hablando de eso todavía. Y llega la hermana Carmelita y allá le dicen y siguen y siguen y siguen. Según se comparte y se comparte y se comparte, eventualmente llega a los oídos erróneos. Que escuche bien, los oídos erróneos no necesariamente es gente no cristiana. Porque si usted dice esas cosas, un ejemplo, esto de meter un buen cantazo con el pandero, que si lo das, escupir en la arena, hacer barro y ponérselo en los ojos, haber estado, qué sé yo, toda una noche hablando en lengua, un ayuno prolongado. Y si te toca hacer un ayuno como el de Daniel, porque el ayuno de Daniel no era solamente pues comer frutas y vegetales y beber agua y más nada. Daniel se abstuvo de alimentos y bebidas, pero también se abstuvo de utilizar cremas y cosas. Ahora mismo te toca el ayuno, Daniel. No comes, no bebes, no te bañas, no te echas desodorante, no te echas perfume por 21 días. Ahora mismo aquí no, porque aquí está haciendo frío. Y pueden pasar días, tal vez no se nota, pero cuando está en verano, allá en Puerto Rico, que está el calor fuerte.
Y el arma que tienes que utilizar para esa situación es hacer el ayuno de Daniel, tal cual es. Y tú vas a decir que no solamente te abstuviste de alimentos y de bebidas, que te abstuviste de bañarte, de perfumarte, de echarte desodorante. ¿Tú vas a decir eso? ¿Cómo te va a ver la gente? Aleluya, por ahí viene el niño hebreo. Gloria a Dios. Usted va a decir eso, hermano. Y si usted dice eso, ¿cómo lo van a ver? Los primeros que lo van a mirar y le van a hacer así son probablemente los mismos hermanitos de la iglesia. Por eso digo, no necesariamente los oídos erróneos son los oídos no cristianos. Porque allá afuera, claro que nos tienen por locos y montones de cosas. Incluso un ayuno normal de 3 días. Nos miran como que 3 días sin comer, sin beber. Esta mujer está loca. ¿Cómo voy a estar yo sin comer y sin beber? 3 días, 5 días, una semana por ese hombre. Que se largue. A mí no. Ay, ay, ay. Entonces, para no perder el hilo, porque como les dije, según se comparte, eventualmente llega a los oídos erróneos, que no necesariamente son oídos no cristianos, y se convierte en chisme y mancillación de tu testimonio y el testimonio de Cristo. Te lo voy a repetir porque se convierte en chisme y mancillación de tu testimonio y el testimonio de Cristo. ¿Y sabes en qué se convierte también? En burla. En burla. Porque te van a tener por loco. Entonces, una cosa es que nosotros digamos, a mí no me importa lo que diga la gente, porque yo sé quién soy en Cristo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que nosotros soltemos la lengua, hagamos oversharing, comentemos cosas que no son, o cosas que no debemos, porque nuevamente son muy íntimas, son muy personales, son exclusivas de nosotros, y entonces ya nos tienen por locos. Y el problema no es que nos tengan por locos, es que se burlan de nosotros. Y el problema no es que se burlen de nosotros, es que se están burlando del Señor. Se están burlando del Padre, se están burlando de Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz. Y se están burlando del Espíritu Santo. O sea, el problema no es que se burlen de ti y de mí, que nos tengan por locos. Es que ese chisme y esa mancillación de tu testimonio, el testimonio de Cristo, eventualmente se convierte en burla. Entonces se están burlando de lo que ha hecho el Señor en nosotros y como eso no es suficiente, estamos haciendo que esa gente caiga en pecado porque están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese es el único pecado que el Señor no perdona. Te voy a dar un ejemplo. No parece chisme, ¿verdad? Pero para que usted tenga una idea. Hace muchos años yo estaba escuchando una hermanita, una señora ya, y ella estaba diciendo que un día pues ella tuvo una experiencia bien cercana con el Señor y pues ella decidió como hacer un pacto de que Señor, no, yo dependo de ti y tú eres lo único, algo así, ¿verdad? Parafraseando porque tampoco quiero decir sus palabras exactas. Y ella sintió en su corazón y me dijo hasta que ella está segura que recibió la instrucción de vestirse de novia, de irse al altar del Señor y casarse allí con el Señor y tuvo un momento hermoso. Yo no sé usted, pero a mí eso me parece hermoso. Yo quedé maravillada cuando ella lo dijo. Wow. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Tener una experiencia así.
Pero la única persona que lo recibió y le pareció maravilloso y hermoso fue a mí. Porque después un día, que ella no estaba, por cierto, porque es que no dicen las cosas de frente, no dicen cuando uno está. Un día que ella no estaba, ay, eso fue un chiste. Eso fue tremendo chiste, que la hermana se vistió de novia y dijo, no, yo me casé con el Señor. Pena daba, vergüenza. ¿Ves lo que le digo? Lo que era una experiencia personal, una experiencia hermosa que ella tuvo con el Señor, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en aquel altar, se convirtió en burla. Y que quede claro que yo no lo dije. Porque le digo al contrario, yo quedé y yo dije, wow, ojalá algún día yo llegue a ese nivel, porque si lo tengo que hacer, lo hago. O sea, a veces usted tiene experiencias así, fuertes, hermosas, bien íntimas, y pues que uno le da emoción, ¿verdad? Y quiere compartir lo que el Señor ha hecho, como el Señor nos ha sanado, especialmente cuando escuchamos a gente que está tan dañada, que está tan destruida, pero es que no se lo puedes decir, porque eso es tuyo. O sea, esas armas que tú utilizaste, tienes que dejarlas en la tienda. Agarra la cabeza del gigante, claro que sí, y te la llevas y la muestras en señal de victoria. Aquí está la cabeza de Goliat. El Padre me dio la victoria. ¿Qué armas utilizaste? Se quedaron en la tienda. Eso no importa. ¿Por qué te voy a decir las armas que utilicé? Si te estoy diciendo que el Señor lo hizo, que la victoria, la gloria es del Señor, punto. ¿Qué más quiere? Que te dé... No. Hay cosas que no se cuentan, que no se comparten. Punto número 4. La gloria es de Dios y punto. Pero hay otra cosa. Podríamos caer en vanagloria y autosuficiencia. Aleluya. Estoy que me voy, la silla está que se mueve. Exactamente, hay que tener cuidado a quién le habla y con dirección del Señor. Porque puede ser que una experiencia de esas íntimas, fuertes, bien sobrenaturales, tú la puedas compartir, pero el Señor te va a decir, el Señor te va a indicar. No te va a decir, compártele a Carmelita, no, Carmelita es una chismosa o una burlona, que lo que hace es que se te ríe en la cara. ¿En serio? Que para salvar tu matrimonio tú hiciste el ayuno de Daniel. Así como está en la palabra, sin bañarte, sin echar... No, hombre. Que para salvar tu matrimonio te pusiste sumisa bajo la mano de tu esposo. Pero si eso es un charlatán. Que para recuperar a tu hijo tuviste que ir literalmente al punto de droga, a recogerlo de allí, del suelo lleno de basura. Yo no sé si usted ha entrado alguna vez lo que le llaman un hospitalillo, que es donde se meten estas personas a meterse la droga. Sitio sucio, asqueroso, lleno de basura, lleno de tierra, lleno de jeringuillas, que a saber yo si usted la toca que se le pega, porque es así. Posiblemente con excremento de animales, putrefacción, un mal olor que no hay quien lo aguante. Y el arma que tienes que utilizar para rescatar la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, hasta de un hermano en la iglesia, del que sea, tenga que ser ir a ese sitio con tus propias manos y recogerlo del piso, echártelo al hombro, así como está hecho una porquería.
Y cuando uno lo ve en el espíritu, eso es algo hermoso. Que vaya alguien a buscar a alguien en ese estado. Dispuesto a mancharse las manos, dispuesto a arriesgarse. Pero algo así tan sencillo, diríamos, es algo que no se le puede decir a todo el mundo. Esa arma de vestir, de ir, ay Dios mío, porque ¿qué es lo que van a hacer? Uy, está loca. No, habrá quien te diga, por mí que se muera. Yo no voy a ir a buscarlo hasta allá, yo no le dije que se fuera. La gloria es de Dios y punto. Entonces hemos hablado, ¿verdad?, de lo que puede pasar. Podemos entrar en un estado de vulnerabilidad y exposición que nos pueda hacer daño. Que se convierte en chisme y una mancillación a nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, y eventualmente en burla. Y cuando pensamos que no podría pasar algo peor, por estar compartiendo las armas que utilizamos, que no deberíamos compartir, que deberíamos dejarlas en la tienda, pero las compartimos, entonces, escucha, puede ser que no recibas burla, que no recibas rechazo, exposición, pero que te alaben por haber hecho algo así. Y entonces de momento viene la vanagloria y la autosuficiencia. Sí, a mí no me importó ir a sacar a mi marido de las calles. A mí no me importó perdonarle todas las infidelidades que me hizo. A mí no me importó perdonar a la hermana que habló en mi cara y chismeó. Y como estás tan... hay vanagloria en tu corazón. Porque entonces escucha los halagos, entras en vanagloria o autosuficiencia, o te pasa lo que le pasó a Saúl. Ay, que escuchaba cómo alababan a David y se fue llenando de ira, de celos. Se le olvidó nuevamente que ese muchachito era el que tocaba el arpa. Aleluya. Está media rara la señal, pero se le olvidó que era David el que tocaba el arpa, y cuando David tocaba el arpa, el demonio que lo atormentaba, que eso le envió el Señor por desobediente, huía y lo dejaba en paz. Se le olvidó que fue David el único que se puso los pantalones en su sitio y enfrentó al gigante, y no solo lo enfrentó, sino que lo derribó y lo mató. Por eso tampoco podemos estar exponiendo las armas que utilizamos, que nos indica el Señor para vencer en ciertas situaciones. Porque como les dije, cuando comentamos y decimos, pues entonces no recibimos burla, no recibimos lo que ya hablamos, pero entonces recibimos halagos, tanto halago que de momento el ego nos inflamos. Y entramos en la vanagloria, en la autosuficiencia. Ah, pues sí, yo lo hice. Y se nos olvida. No fuiste tú solo, no fui yo sola. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo. Yo comparto un testimonio poderoso. No, tuve esta situación bien fuerte. ¿Cómo venciste? Pues mira, hice esto y esto. Wow, gloria a Dios, qué bueno. Ay, sí. Pero entonces, los que te escuchan le dan la gloria a Dios, pero tú no se la das. Aleluya. No todo se comparte, se dice, se expone, hermano. Hay que tener cuidado. Ten cuidado.
Y para ir cerrando, escuche esto que encontré también. No le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. A la hora de hacer daño, la gente tiene muy buena memoria. Y entre esas demasiadas cosas de ti que le cuentas a los demás, están las armas que utiliza, las armas que te revela el Señor para poder vencer esa situación, para poder derribar ese gigante. No todas las puedes compartir, no todas las debes compartir. Algunas de esas armas, algunas de esas estrategias, santo, algunas de esas instrucciones, vuelvo y te digo, algunas de esas armas las tienes que dejar en la tienda. Así como David dejó las armas de Goliat en la tienda para mostrar que tener armas no significa nada. Que solamente la gloria es del Señor. Que precisamente, como dice la pastora Norma, el discernimiento de espíritu. Puede ser que alguna experiencia de esa sobrenatural te toque compartirla, pero que sea por eso, que el discernimiento del Espíritu Santo te dice, comparte, porque Dios no te va a decir, comparte a fulana y fulana es una chismosa, que se lo va a decir a todo el mundo y eventualmente eso te puede hacer mal a ti. Y sobre todo al cuerpo de Cristo, al testimonio de Jesucristo. Estar completamente segura, espérate, esto es bien mío, esto es bien fuerte. Pero yo sé que el Espíritu Santo me está redarguyendo que yo lo comparta. Créame, hermano, que es porque esa persona lo va a recibir y punto y ya. No va a andar diciendo ni divulgándolo. Pero si no cultivamos el discernimiento, nos pasa como le pasó a Sansón. Terminamos sin ojos. Y sin manos y sin pies y eventualmente... Aleluya. Déjalo en la tienda. Nadie se tiene que enterar de cómo lo hiciste. Primero, que lo hizo Dios, sí, claro que sí, amén. Dios lo hizo. Pero a ti también te toca una parte. Porque nuevamente no es simplemente entregar y echarte para atrás. Pues eso que a ti te toca, hay ocasiones, nuevamente hermano, que tienes que dejarlo en la tienda. Que la única forma de que tú la saques de la tienda o incluso invites a esa persona, ven, entra, que te voy a mostrar cómo fue. Que sea porque el Espíritu Santo te dirige, porque tienes el discernimiento activo para mostrarte. Porque sabe que así como tener todas esas armas a Goliat no le sirvió de nada. Por tú abrir la boca y exponer y compartir lo que no tenías, al final entonces a ti tampoco te sirve. ¿De qué te vale haber obtenido la victoria? Si compartiste con quien no debía y pasó una de estas cosas que te dije. Se convirtió en chisme, se convirtió en burla. Entraste en un estado de vulnerabilidad y te hicieron daño. Yo no le estoy diciendo que no comparta. Yo le estoy diciendo que usted sea precavido. Porque sí, hay situaciones que... Hay batallas que se ganan a solas, que son del Señor. Yo tengo batallas que sola, nadie las sabe ni las sabrá. Porque yo sé que son bien mías, personales, con el Señor. Y muchos de ustedes también las tienen. Las armas que he utilizado para esa batalla, ahí están en la tienda. Y ahí se quedan. A menos que el Señor me la diga y yo
tengo que tener la convicción de que sí, espérate. Este proceso fue doloroso, fue duro. Tuve que utilizar armas que nunca en mi vida me imaginé. Armas que a la mentalidad, que a la razón humana, mundana, o incluso hasta cristiana, porque hay gente de la iglesia que no las entiende. Almas sobrenaturales, almas que iba a pensar yo que iba a tener que hacer eso. Y es bien mío, pero de momento no. Está el Espíritu Santo redarguyéndote, sí, compártele. Dile. Créame que usted se lo dice, se lo comparte a esa persona y ahí queda, porque el Espíritu Santo lo dirigió. Pero si usted se emociona, o usted simplemente quiere aparentar, quiere darse guille, como dicen en mi país, sí, porque a veces pasa. La discreción es la perfección de la razón y una guía para nosotros en todos los deberes de la vida. Los deberes cristianos no son la excepción. Hay ocasiones en las que hay que ser discreto. ¿Y sabes qué? Y con esto concluyo. A veces puede ser que no solamente tengas que dejar las armas en la tienda, también tengas que dejar la cabeza del gigante. Una vez más. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, poderoso, poderoso. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por la administración, Señor. Oh, Padre, gracias, porque tú siempre nos hablas, tú siempre nos adviertes, tú siempre nos pones sobre aviso, Señor amado, Padre. Y yo siento en mi espíritu, Señor, que hay mucha gente necesitada escuchar esta palabra. Porque están batallando, Señor, están teniendo batallas, están luchando, Padre. Y las armas que están utilizando, que tienen que utilizar, Señor, tienen que dejarlas en la tienda, Padre Santo. O posiblemente porque no es tiempo de compartirlas todavía, Señor. O Padre, porque es que simplemente son entre ellos y tú, Señor. Oh Padre Santo, en esta hora yo oro, Señor. Yo oro, Señor, por todos y cada uno de los que están en línea, Señor. Yo presento esas batallas que ellos están librando, Señor. Yo presento esos gigantes a los cuales se están enfrentando. Y Kamayaba, Sheketaya Barrababa. Oh Santo, poderoso, poderoso. Oh Dios amado, presento primeramente, Señor, esa tienda. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí hay gente que está librando, que está dando batallas, que se está enfrentando a gigantes, pero no ha preparado tienda. Tienes que preparar tienda para que guarde las armas. Aleluya. Prepárame tienda, dice el Señor. Prepárame tienda para que guardes las armas. Porque la cabeza del gigante la vas a mostrar como testimonio y como gloria mía. Porque mía es la batalla que tú tienes. Tú me la has entregado.
Mía es la batalla. Mía es la victoria. Muestra la cabeza del gigante. Kaya baba, sheketerra baba. Pero no muestre las armas. Las armas las tienes que guardar en la tienda. Y no me has hecho tienda. Prepárame tienda, dice el Señor, mientras yo peleo con el gigante. Shama vaya va que te raya baba, que ya baba she que te raya baba. Kaya maman se que te ya baba. ¿Cómo te preparo tienda? Dice, estás diciendo. Métete con el Señor, intima con el Señor y Él te va a decir. Yo no te lo puedo decir. Yo quisiera ayudarte, yo quisiera darte las instrucciones. Pero esa tienda la tienes que construir tú, con las direcciones del Señor. Kama vaya, shekete naya baman, sekete ya vaya va. Prepara tienda para que guarde las armas. Y cuando el gigante caiga, vas a mostrar su cabeza. Vas a mostrar su cabeza, porque hay mucha gente que está apostando que no vas a poder con esa situación. Hay gente que está esperando, aleluya, que sea el gigante el que te derribe a ti. Pero dice el Señor, no. El gigante lo derribaremos. Y vas a mostrar la cabeza. Vas a mostrar la cabeza. Pero las armas. Las armas las vas a dejar en la tienda. No me preguntes si las vas a mostrar en algún momento. Tú simplemente atienda y guarda las armas. Si a mí me place, yo te diré con quién compartas. Pero no digas nada. Mantente en silencio. Tú solamente prepara la tienda para que guarde las armas, porque no vas no vas a salir con la cabeza del gigante y con las armas. Esas armas son bien tuyas. Y vuelvo y te repito, si a mí me place, te diré con quién compartirlas, pero ahora te digo que hagas tienda y la guardes. Y ese gigante va a caer más pronto de lo que tú imaginas. Así que corre. Corre a preparar tienda. Corre a preparar la tienda. Ya te había dicho que moviera las estacas. Ya te había dicho que moviera las estacas. Ahora te estoy diciendo que prepares la tienda para que guarde las armas, porque las armas no las vas a exhibir. Las armas no las vas a compartir. Vas a exhibir, vas a compartir la cabeza del gigante. Ese gigante que están apostando que te va a matar, que va a acabar contigo, que no vas a poder. El gigante va a caer y vas a mostrar su cabeza. Pero las armas quedan en la tienda. Así te ha dicho el Señor. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Poderoso eres, mi Dios amado. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Santo, santo, Padre, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias por tu ministración, Señor amado, Padre. Nuevamente presento cada corazón, presento cada mente, cada espíritu, Señor.
para que reciban, Señor, no lo que yo les he traído, Señor, sino lo que le has traído tú, Padre Santo, Padre amado. Oh, poderoso, poderoso. Aleluya. Santo, santo, santo. Oh, santo, aleluya, aleluya. Poderoso eres, Señor, poderoso eres, Señor, Padre. A ti nos presentamos en esta hora, Señor. Padre, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir tu instrucción, a escuchar tu voz, Señor amado. Que nuestro espíritu siempre esté conectado, Señor, al tuyo, Padre. Para que así podamos saber, Señor, para que podamos recibir tu instrucción, Señor amado. Oh, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Santo, Santo, Santo. Que de hoy en adelante, que esta noche comience la construcción, la preparación de esas tiendas, de esos tabernáculos. Para que sean guardadas esas armas íntimas. Esas armas que tú les muestras a ellos, que tú les entregas. Para librar, para vencer esa batalla, para derribar ese gigante. Que sean preparadas esas tiendas, Señor, así detalladamente, así como preparaban esos tabernáculos, Señor. Como preparaban esas tiendas en el desierto, Señor amado. Oh, Santo, poderoso, poderoso eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria y honra a ti, Señor amado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, porque eres tú, Padre, quien vence, Señor. Nosotros vamos de tu mano, Señor, nosotros seguimos tu instrucción, Padre, pero eres tú quien vence, Señor amado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Reciban esta palabra, hermano. Reciban esta palabra. Y busquen y esperen esas instrucciones del Señor para preparar esa tienda. Para que guarden esas armas que el Señor les entrega. Para librar ese gigante. Junito, Dios te bendiga, primo mío, te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Me regocijo de que reciban la palabra, no por mí nuevamente, sino porque es del Señor. Y oro que así como yo la recibí, así sea también en sus corazones. Preparen esas tiendas hermosas, detalladas. Muchos de ustedes tendrán que anotar. Muchos de ustedes van a necesitar buscar un papelito, una libreta. Algún momento que el Señor les revele, anote. Anote, hermano. Para que preparen y edifiquen esas tiendas. Aleluya. Aleluya. Así que reciban esta palabra que les ha entregado el Señor. Que me ha ministrado primeramente a mí, así ha ministrado su vida. Gloria a Dios. Me gozo
Y aunque no sepamos, no compartamos las armas, porque de eso se trata la enseñanza, podremos testificar de cómo ese gigante cayó. El gigante cayó. Las armas están en la tienda, pero mira, aquí está la cabeza. Aquí está la cabeza, aleluya. Así que mediten esta palabra, hermano. Mediten esta palabra. Escuche esta transmisión nuevamente si así desea. Si quiere apunte, me deja saber también, yo se los envío. Porque es necesario. Todos estamos librando batallas, todos tenemos un gigante, mínimo un gigante, o varios. El Señor se encargará. Nosotros hacemos nuestra parte, el Señor se va a encargar. Solo tener cuidado con las armas, porque nuevamente no todas las armas se exponen, no todas las armas se comparten. Por eso vamos a prepararle esa tienda al Señor para guardar esas armas. Porque eso queda entre el Señor y nosotros. A menos que surja un caso que compartamos. Pero las armas quedan entre el Señor y usted. Lo que importa es mostrar la cabeza del gigante. Cuando pregunten, ¿cómo lo hiciste? De la mano del Señor. El Señor lo hizo. Aleluya. Muchas bendiciones. Que tengan una excelente noche. Un sueño reparador. La semana que viene, pues, con el favor del Señor, nos volveremos a conectar jueves. Seguiremos jueves. Prontamente, posiblemente, hay un cambio de horario, pero el Señor dirá. Mientras tanto, pues nos seguiremos conectando los jueves. Recuerde, 7 de la noche, hora este de Estados Unidos, 8 de la noche allá en Puerto Rico. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y esto fue Ya Te Enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Bendecida noche para todos. Los amo en Cristo. Amén.